Buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. El día de hoy nos toca continuar viendo la segunda parte de lo que es quemaduras. Dentro del tratamiento de las quemaduras va a depender de la extensión y obviamente de la profundidad de la quemadura. El tratamiento de la quemadura está sujeto a tres pilares principales. A uno, restitución de líquidos. Dos, soporte nutricional. Y tres, la intervención quirúrgica para que el paciente mejore. En el manejo inicial del paciente quemado, hacemos un examen físico completo. Aseguramos la vía aérea, más si sospechamos una quemadura por inhalación. Descartamos trauma asociado. A veces los quemados están asociados con alguna fractura. Calculamos el porcentaje de superficie corporal quemada y pesamos y medimos al paciente. Mientras más grave sea la quemadura, más importante es tomar el peso del paciente. El paciente con quemadura, siempre que se pueda, debe ser manejado con un catéter venoso central. El catéter venoso central ya hemos visto que nos permite administrar gran cantidad de volumen líquido dentro del paciente directamente a la aurícula derecha. Segundo, colocamos una sonda vesical o una sonda Foley. Esta nos permite monitorizar cuánto de orina tiene cada hora. Se calcula una diuresis horaria por lo menos de 1 ml kilogramo hora. En adultos puede ser mantener la diuresis horaria en 50 cc hora sin quemados. Si es una quemadura eléctrica, mantener de 80 a 100 cc de orina a la hora. Y si es en niños, 2 cc kilogramo hora o 3 a 5 cc kilogramo hora si es una quemadura eléctrica. El paciente quemado se le debe poner una sonda nasogástrica para iniciar una dieta temprana. Esto se hace más necesario cuando hay una quemadura del 15 a 20% de la superficie corporal quemada. El manejo de utilizar una sonda nasogástrica en un paciente quemado nos permite iniciar una alimentación enteral temprana, evitar una translocación bacteriana, evitar sangrado del tubo digestivo superior, tomar una o dos venas periféricas y evitar venas periféricas del miembro inferior. Los exámenes que se hacen a los pacientes quemados son hemograma, ionograma, química sanguínea, pruebas de coagulación, grupo y factor, proteinemia, gasometría, general de orina e inclusive cultivo de piel. Se debe usar analgésicos y anestésicos para el paciente, pero estos deben ser administrados endovenosamente. No se administran intramuscularmente. Todo paciente que tiene una quemadura mayor al 15% requiere una reanimación de líquidos endovenosos. Se utiliza normalmente la solución salina normal o el Ringer lactato o la solución Harman. ¿Cómo se sabe cuánto líquido dar? Si nosotros tenemos catéter venoso central, mantenemos una presión venosa central por arriba de 15 centímetros hasta 15 centímetros de agua. Por debajo de 5
Así que quiere decir déficit. Entonces mantenemos entre 5 y 15 centímetros de agua a la presión venosa central. Si el paciente no tiene catéter venoso central, se utiliza la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland nos permite calcular cuánto líquido va a recibir el paciente. Y es muy sencillo. 4 ml por el kilogramo, 70, digamos, nuestro paciente. Por cuánto de superficie corporal está quemada, digamos el 20%, igual. Entonces se multiplica 4 por 70 por 20 y nos da igual 5.600. 5.600. La mitad de esto, es decir, 2.300, se administra en las primeras 8 horas de la quemadura. Y la otra mitad, que son los otros 2.300 que hemos calculado, se administra en las otras 16 horas. Es decir, ahí están las 24 horas. Muy fácil la fórmula de Parkland. Tienen que recordarse 4 ml por 70 por 20. ¿Es la única fórmula que existe? No, existen otras fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de Parkland-Baxter, que utiliza 12 ml por kilo por superficie corporal más 2.000 cc de solución cristaloide. Hay otras fórmulas también, como ser la de Evans, la de Brock y Brock modificada. Pero estas fórmulas normalmente necesitan coloides como albúmina o solución glucosada. En algunas instituciones no hay albúmina y además es mucho más sencillo aprender una fórmula de Harman, donde dices 4 ml por peso por superficie corporal quemada. Es mucho más simple aprender la fórmula de Parkland. A las segundas 24 horas, en lo que es fórmula de Parkland, que está acá, se da de 20 a 60% del volumen plasmático calculado. Es decir, lo necesario para mantener un volumen urinario de 1 ml kilogramo hora. Debemos controlar en un paciente quemado, primero, muy importante, la diuresis horaria, 1 ml kilogramo hora. Segundo, el pulso. Tercero, presión arterial, estado de conciencia, llenado capilar y la temperatura. ¿Qué hacemos en el tratamiento local? Va a depender de qué grado de temperatura sea. Si es de primer grado, lo único que tenemos que hacer es refrigerar con compresas húmedas y utilizar una crema hidratante. Tomar líquidos abundantes y si es necesario algún analgésico. No necesita más el primer grado, ningún otro tipo de tratamiento. La quemadura de segundo grado, también enfriamos la zona, pero ya limpiamos la zona con antisépticos, retiramos los cuerpos extraños y evacuamos las ampollas que tienen células desvitalizadas y se cubre la herida. Tercer grado, perdón, en el segundo grado se cubren las heridas sobre sulfadiazina argéntica o puede ser sulfadiazina de plata, que es lo mismo. Se hace analgesia según el dolor y se hace una profilaxis antitetánica. En el tercer grado ya se debe hacer un desvidramiento quirúrgico, es decir, retiro del tejido necrótico. Cubrir con gasas y curar diariamente. A este quemado de tercer grado se da profilaxis antitetánica, analgésicas, se tiene que dar analgesia, aunque se dice que el segundo grado no duele, pero hay quemaduras que coexisten con quemaduras de segundo grado, así que duele. Se cubre con sulfadiazina argéntica y se espera que cicatrice. Una vez que cicatriza la quemadura, se procede al colgajo, es decir, al trasplante de tejido. Entonces se agarra pedazos de piel del propio paciente y se lo va poniendo. La técnica de curación expuesta es colocar al paciente sobre sábanas estériles,
Lo lavamos con yodo povidoma, eliminamos los flictemas y restos epidérmicos, secamos con gas estéril y cambiamos las sábanas, aplicación de sulfadiazina y mantenemos un ambiente a 33 grados. Curación 2 veces al día. Eh, En técnica oclusiva, colocamos al paciente en sábanas estériles, lavamos con povidona yodado, eliminamos flictemas, secamos con gases estéril, aplicamos apósitos con sulfadiazina y nitrofurazona, utilizamos apósitos algodonosos y vendaje común elástico de un espesor no menor a 5 centímetros y en este caso se puede curar de 3 a 4 días. En relación a las quemaduras, existen diferentes tipos de manejo. El ABC del manejo, ya sea con la fórmula de Parkland o la fórmula de Galveston. Pero es importante recordar que debemos dar un buen analgésico, fentanil, un buen protector gástrico, ya sea ranitidina, sucralfato u omeprazol, antibióticos tipo penicilina, cefalosporinas, y después iniciar el tratamiento específico y empezar la vía oral. Se utiliza antibióticos de tópicos. Puede ser la sulfadiazina de plata o el nitrato de plata, cuando las quemaduras no tienen escara. Pero cuando tienen escara las quemaduras, se usa que es el acetato de mafenide, que puede atravesar las escaras. Lo malo es que da acidosis metabólica y su aplicación es dolorosa. La gentamicina no se utiliza en quemaduras porque promueve resistencia. Las quemaduras por inhalación de aire es secundario a una inflamación de la vía aérea pulmonar. Clínicamente, un paciente con quemadura va a tener la boca, miren, como con hollín, las fosas nasales lo mismo, va a tener ronquera, roncus, estridor, esputo e hipoxia. Entonces, a este tenemos que auscultarlo y prevenir. Prevenir, hay que intubarlo para que no se dematice la tráquea y después no pueda respirar nuestro paciente. Las quemaduras eléctricas. Las quemaduras por flash eléctrico es que no existe un paso de corriente a través del organismo. Son exposiciones cortas, lesiones superficiales. Afecta superficialmente al cuerpo, en caras, manos, córnea. Las quemaduras eléctricas ya pasa la quemadura por el cuerpo, produce lesiones profundas. El porcentaje de quemadura por electricidad no traduce la gravedad del daño que ha ocasionado la quemadura eléctrica, porque la quemadura eléctrica puede lesionar músculos, tendones, vasos, nervios, corazón, incluso puede haber fracturas por quemaduras eléctricas. Entonces se llama el signo del iceberg, por si acaso, en las quemaduras eléctricas. ¿Qué quiere decir el signo del iceberg? Que no importa cuán pequeña sea la quemadura en porcentaje, no se sabe qué tipo de lesión ha ocasionado dentro del organismo. El tipo de corriente es muy diferente. Por ejemplo, la corriente domiciliaria tiene bajo voltaje, lesiona menos, mientras la corriente industrial tiene alto voltaje y obviamente lesiona mucho más. Hay que valorar la resistencia, el nivel de protección de la víctima, trayectoria en las quemaduras. Y otra vez, les recuerdo, no importa qué tamaño sea la quemadura eléctrica, no traduce la gravedad de la herida por quemadura eléctrica. Eso se llama el signo del iceberg. Las quemaduras eléctricas pueden ocasionar paro cardiorrespiratoria, lesión miocárdica, hipertensión, edema cerebral, coma, convulsiones, acidosis, síndrome compartimental, fracaso renal, fracturas óseas, estallido visceral o muscular. ¿Cómo actuamos? Primero asegurarnos de que nos encontramos en una superficie seca. Asegurarnos de que no sigue transmitiéndose la corriente. No exponernos.
Si no cumplen estos requisitos, mejor pedir ayuda. Al paciente muchas veces hay que hacerle RCP para recuperarlo. El tratamiento de las quemaduras eléctricas. En general es como el anterior, pero en este caso se aumentan algunas cosas y detalles. Por ejemplo, se debe hacer una monitorización electrocardiográfica viendo extrasístoles, arritmias. Administrar mayor cantidad de líquidos para aumentar la diuresis horaria. Si hay acidosis o hipercalemia, se da bicarbonato. Si hay edema cerebral, se administra manitol. Si hay síndrome compartimental, se hace fasciotomía. Esto, síndrome compartimental es que se edematiza y no deja llegar sangre hacia distal. Entonces se hace una fasciotomía, es decir, cortas las fascias para que llegue sangre a la extremidad. Si hay mioglobulinuria, se aumentan los fluidos, se da manitol y se alcaliniza la orina con bicarbonato. Hay que tener cuidado que los pacientes con quemaduras eléctricas pueden desarrollar fibrilación ventricular y se mueren. Quemaduras químicas. La gravedad de la quemadura química depende de la concentración y el tiempo de exposición. Las quemaduras son más graves mientras más tiempo de exposición tenga. Las quemaduras se clasifican en moderadas y graves, es decir, no hay leves. Quemaduras por ácidos o quemaduras por álcalis. El tratamiento. Inmediatamente debemos retirar la ropa. Hay que hacer un lavado prolongado y el resto como nosotros conocemos. Las quemaduras por radiación. Estas quemaduras se producen por bombardeo de partículas que alteran las moléculas corporales. Las más afectadas son las células de mayor actividad metabólica, como las glándulas endocrinas, genitales, digestivos, tracto respiratorio. Normalmente no tenemos este tipo de quemaduras porque no tenemos máquinas de irradiación en todo lado. Las quemaduras por congelación son lesiones producidas por disminución de la temperatura. Normalmente aparecen en alcohólicos que vagan en la calle, inapropiadamente vestidos, pacientes psiquiátricos, marineros, montañistas. En esas personas aparece la quemadura por congelación. Primero debemos restaurar la temperatura corporal. Exponemos a la lesión a una temperatura de 40 grados. Se da sedación, analgésicos, hasta que recupere la coloración digital. Se debe hacer gammagrafía ósea para ver si el hueso ha sobrevivido a la agresión por quemadura por frío. Hay que hacer profilaxis antitetánica, curar, sacar los flictemas y utilizar aloe vera. Se da analgesia oral, antibiótico-terapia si existe infección y rehabilitar. Se espera que los tejidos necrosados se demarquen, ¿no ve? Hasta ahí. Una vez que está necrosado y se ha demarcado, se hace la amputación, tratando de mantener lo más posible la cantidad de dedo y sobre todo para que haya una pinza. Pero es un problema esto de las quemaduras por, eh, por frío. Todas las áreas cruentas de segundo grado profundo, tercer grado, necesitan la aplicación de injertos. Estos injertos normalmente son del propio cuerpo del paciente y se coloca después de que cicatriza y que ya no hay un proceso de infección. Obviamente no queda tan bien, pero obviamente no hay esa piel arrugada que les he dicho que no es compatible con una curación adecuada. Si ustedes observan, esta piel no de quemadura no debe quedar así nunca. Esto ha sido un mal tratamiento del paciente. A pesar de que nosotros tenemos aquí una quemadura de tercer grado, si ustedes ven, lo único que vemos es una despigmentación de la piel, pero no hay esa que está arrugada la piel. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre quemaduras, chicos.
Bueno, como les he dicho en la anterior clase, ya estamos en la parte ya final. Los temas ya son cortos y no necesitamos estresarnos. El examen final es el 23 de junio todavía. Tenemos algunos temas, van a ser cortos, entren en hora y así nos vamos temprano también para que ustedes hagan sus otras actividades. Si no hay más preguntas, llamo lista y se pueden retirar. Dayane, Presente, doutor. Sandra, Presente, doctor. Andresa, Presente. Ana Clara, Presente, doutor. Pamela, Wagner, Priscila, Amanda, Presente, doutor. Amanda, Vanderson, José Guadalupe, Presente, doctor. Víctor Hugo del Mondes, Víctor Hugo Fonseca, Presente, doctor. Ronald Iván, Eric, Alessandra, Cintia, Presente, doctor. Igor, Jennifer, Presente, doctor. Alana, Yalimar, Presente, doctor. Vanessa, Presente, doutor. Francisco. Bueno, chicos, está muy bien. Nada más por el día de hoy. Vayan a hacer sus cositas. Hasta luego. Graças, doutor. Hasta luego. Chao, chao.